tu salvación, Señor, y tu amor, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Son tiempos realmente difíciles para el corazón del hombre. Tiempos donde el hombre trata de encontrar respuestas y salidas para una vida que muchas veces le cuesta enfrentar. Pero en aquellos lugares que deberían encontrar las respuestas, las salidas, las herramientas para su vida, son dañados en su corazón. Si hay algo que pude ver en estos tiempos donde estamos predicando la palabra de Dios, en las que hay un patrón que se repite. Fueron lastimados, heridos, que están totalmente descreídos de la palabra de Dios o del obrar del Señor o de la iglesia de Cristo. Porque sufrieron en sus vidas. Porque pensaron que cuando llegaron a aquel lugar sus vidas iban a cambiar y que las respuestas para su vida iban a encontrarlas allí. Pero no sucedió. No fue lo que pasó en sus vidas, sino que fueron engañados. Que donde deberían encontrar las respuestas para su vida, para su corazón o las salidas, la solución muchas veces a los cuestionamientos, no pudieron encontrarlos. No pudieron hallarlos, no pudieron cambiar de vida. El tiempo pasó, no vieron los frutos. No pudieron dejar el pecado, no pudieron cambiar porque en aquellos lugares no les enseñaron acerca de la palabra de Dios. Entonces no tenían las herramientas suficientes para poder sostenerse. Y tú ves muchas vidas que se encuentran hoy en la calle. Y me tocó hablar con personas que estaban en situación de calle, que en un tiempo estaban en la iglesia, estaban escuchando la palabra de Dios, el mensaje de fe, pero algo pasó en sus vidas, donde debían instruirlos y encaminarlos, encaminar su corazón al Señor. Destruyeron su fe, su esperanza, se abusaron de ellos desde su desconocimiento, no les enseñaron la verdad y no tuvieron las herramientas ni las armas para poder sostenerse en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción. Cuando vinieron las luchas, cuando vinieron los problemas, cuestionaron rápidamente a Dios. Ante la pérdida de un ser querido, cuestionaron a Dios. Ante la falta económica, cuestionaron a Dios. Ante la falta de respuestas, ante algún problema, alguna dificultad, le dieron la espalda a Dios. Porque no conocieron al Dios de la palabra. Porque no conocieron el amor del Señor en sus vidas. Porque no tuvieron realmente un encuentro con el Señor. Sino que intentaron acercarse, pero no funcionó. Muchas personas hoy se encuentran en esta misma condición. Andan así por el mundo y no encuentran un lugar de reposo. No encuentran un lugar donde sus corazones puedan descansar. Un varón me decía: pastor, hace tiempo que estoy en la calle y es la primera vez que alguien se sienta conmigo y me escucha. Es la primera vez que alguien me presta atención durante este tiempo que estoy en la calle. Y sabes, yo conozco la palabra. Mi papá era pastor. Mi papá predicaba en las cárceles, en los hospitales. Pero cuando mi papá murió, yo me alejé de los caminos de Dios. No pude entender la fe, no pude sostenerme en los caminos. Y hoy estoy en la calle y estoy viviendo terriblemente mal. ¿Sabe hace cuánto que no hablo con alguien? Nadie me conoce. Yo estoy aquí y quizás la gente me saluda, pero nadie conoce lo que hay en mi corazón. No puedo confiar en nadie. Pero sin embargo, ese varón estaba abriendo su corazón. Estaba contándome su vida. Por primera vez durante mucho tiempo ahora parecía que el Señor se había acercado a su corazón. Parecía que Dios mostraba interés por su vida. Ese varón que estaba terriblemente quebrantado, que no tenía esperanza, se acercó a aquel lugar y comenzó a escuchar la palabra. Comenzó a escuchar la palabra de Dios en su corazón. Y luego me senté y conversé con él. Era un hijo de pastor. Él me decía: soy un hijo de un pastor.
y mire cómo está mi vida. Mi papá me dejó su Biblia en el momento que partió y está todo lo que él predicaba, todo lo que él anotaba. Era un siervo de Dios. Y mire cómo me encuentro yo. Mire cómo está mi vida. Este varón me decía, pero hay algo diferente hoy. Algo distinto está pasando en mi corazón hoy porque nunca pude pensar como hoy lo estoy haciendo. Nunca pude reflexionar de la manera. Nunca nadie me habló. Nadie se acercó a mi vida. Nadie se interesó en mí. Él me decía, ¿por qué usted se acercó a mí? Nadie se interesó en mí. Nadie se preocupó por mí. A nadie le importó mi vida durante todo este tiempo. Pero el Señor había llegado y se había acercado a su corazón. Aquel varón que estaba terriblemente quebrantado, que estaba mal en su vida, aquel que estaba en situación de calle, decidió abrir su corazón al Señor, reconciliarse con el Señor, recibirlo al Señor como su único Dios y Salvador, abrir las puertas de su corazón. Y ese varón me dijo, pastor, le doy gracias porque voy a volver a mi casa, voy a volver con mi familia. La palabra de Dios tocó mi corazón. Entiendo que ese es el lugar. Tengo que volver a los brazos del Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Muchas personas están allí y el Señor enfrentó lo mismo. El Señor se acercó al corazón de ellos. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. La palabra nos cuenta que los discípulos fueron enviados a hacer una tarea de mucha bendición. Y mientras que ellos vieron la bendición de Dios, vieron el respaldo del Señor en su vida, bueno, ahora se acercan al Señor para contarle todo lo que había sucedido. Y el Señor les habla de una necesidad, de algo que era necesario para su vida en ese momento. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 31 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito eres, Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor se acercó a ellos. Los discípulos llegaban luego de hacer una tarea y venían a contarle al Señor todo lo que había acontecido, todo lo que ellos habían podido enseñar a aquellas personas. Ahora el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No había tiempo para poder ocuparse. Otra versión de las Escrituras dice que el Señor se acerca a ellos y le dice, vengan a un lugar de reposo. Vengan conmigo para que puedan tomar un descanso. Vengan conmigo a un lugar tranquilo. Dios quiere llevarnos a un lugar donde podamos entrar en su presencia, un lugar donde podamos estar con Él. Luego de la tarea, luego de lo que habían hecho, el Señor entendía que debían descansar. Y el Señor les habla acerca de esto, porque estaban atendiendo cada uno las cosas, los que estaban en necesidad. Y el Señor entendió que era necesario el descanso para sus vidas, ese momento de reposo, ese momento donde nos apartamos para estar con el Señor. El Señor los llamó a apartarse un momento con Él, a un lugar desierto, a un lugar solitario, a estar con el Señor, a recobrar fuerzas, a encontrar ese descanso que ellos estaban necesitando producto de la tarea. Porque ese es el lugar donde debes ir luego del trabajo, luego del esfuerzo,
Luego de hacer la voluntad de Dios, debes retirarte un momento para estar con el Señor. Encontrarás el descanso para tu vida en aquel lugar. El Señor entendía la importancia de ese descanso, de ese momento con el Señor, de ese lugar distante, alejado de todas las cosas, alejado de todas las personas, para pasar un tiempo con el Señor. El Señor les habla así a los discípulos y les enseña la importancia de ese descanso en sus vidas. Porque pudiera ser una tarea que le era una carga para sus corazones, si bien no algo difícil, no algo que no quisieran hacer, pero una tarea. La multitud tenía necesidades, las personas. Y el Señor les habla y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron con el Señor en una barca a un lugar desierto. No había tiempo para comer, no había tiempo para ocuparse de ellos mismos. Había una obra que estaban atendiendo. Y el Señor hizo un parate en ese momento. Dijo: es necesario que puedan descansar. Porque cuando trabajas y trabajas y trabajas y te esfuerzas y no te tomas un momento para estar con Dios, no te tomas un momento para retirarte y estar con el Señor, no tendrás ese descanso en tu vida. El Señor dijo: es necesario. Ese alimento del servir, del trabajar, del moverse es fundamental, necesario. Pero este también, el que puedan apartarse a un lugar desierto para pasar un tiempo con el Señor, para entrar en un lugar de descanso, en un lugar donde el Señor pueda recobrar sus fuerzas, hablarte el corazón, un lugar donde tú te alejas para solamente oír la voz de Dios, lo que el Señor tiene para decirte a ti. Y aquel que anhele cosas en Dios deberá entender que tendrá que tomarse un tiempo con el Señor, apartar un tiempo para estar con el Señor, para que pueda descansar en su mente, en su corazón, para que pueda el Señor llenar su vida. Lo que el Señor quiere enseñarte, pero algo pasó. El Señor planeó un descanso. El Señor dijo: es necesario que descansen, están atendiendo las cosas y no tenían tiempo siquiera para comer. Pero dice la palabra de Dios que y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Las personas, al ver que ellos habían subido una barca, decidieron irse por las ciudades y llegar antes que ellos a aquel lugar que habían decidido apartarse de la multitud. Las personas tenían tanta necesidad, había tanto quebranto en el corazón, tanto hambre por oír la palabra de Dios, que ellos caminaron por las ciudades, se anticiparon a la barca y llegaron antes que ellos a la ciudad. De manera que ellos, cuando estaban por descender para tomar aquel descanso, no pudieron hacerlo. Pero hay algo que el Señor quería enseñarles. Hay algo que el Señor quiere enseñarte a ti en esta noche. En ese momento la multitud estaba enfrentando dificultades, porque así como una oveja que no tiene pastor, le costará conseguir el alimento, le costará evitar los peligros del camino, le costará poder estar en bendición, seguro. Porque esa era la función del pastor: llevar a aquellas ovejas a lugares de buenos pastos donde puedan alimentarse, proteger, cuidar, resguardar sus vidas. Pero estas personas se encontraban en una condición donde no tenían esa guía. Así hay personas hoy en todas partes que están así. Personas que en un momento conocieron a Dios, pero hoy se encuentran en la calle. Hoy están atados por los vicios, por las drogas, sin esperanza. Porque no encuentran un lugar donde crecer, no encuentran un lugar donde poder escuchar una palabra de Dios sin que les mientan, sin que los engañen. Se han descreído del obrar de Dios. Están totalmente dolidos en su corazón por lo que han tenido que sufrir, lo que han tenido que vivir en sus vidas. Una mujer me decía: pastor, ¿sabe que yo iba a la iglesia? Pero a pesar de que iba a la iglesia, mi vida no cambiaba, las circunstancias en mi vida no cambiaban.
Y estoy en esta ciudad luego de haber estado un tiempo tratando de buscar de Dios, de hacer las cosas bien. Pero estoy aquí por violencia doméstica, por violencia de género. Tuve que dejar mi ciudad para poder resguardar mi vida y estoy viviendo en la calle aquí. Conocí la palabra de Dios, pero esta hoy es mi situación. Y aquí no hay nadie quien predique la palabra de Dios. Aquí no tenemos dónde escuchar un mensaje de fe. No hay dónde ir a escuchar una palabra de bendición. No hay nadie que nos enseñe la palabra de Dios. Desde que estoy aquí en esta ciudad no he podido encontrar un lugar donde escuchar palabra de Dios. No he podido acercarme a un lugar donde pueda crecer en la fe. Y el Señor tendría que ver eso en el corazón de estas personas. Ellos se encontraban en esa condición. Dice la palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor miró a la multitud y el Señor se conmovieron sus entrañas al ver que las personas no tenían una guía. Estaban desprotegidos, les faltaba el alimento. No sabían cómo hacer, no tenían herramientas para enfrentar las dificultades en su vida, no tenían herramientas para pelear. Pero el Señor, a pesar de que le había dicho a los discípulos, es necesario que nos tomemos un tiempo, es necesario que ustedes puedan tomarse un tiempo de descanso, que nos apartemos a un lugar desierto. Al mirar la necesidad, Él dijo, no, hay algo que tenemos que atender primero. Dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos. Su corazón se estremeció al ver la necesidad de la gente, al ver la desesperación de las personas, para poder ser sanados, para poder oír una palabra que pueda cambiar su corazón, para poder oír una palabra que pueda cambiar su vida. Dice la palabra de Dios, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Porque si las personas estaban así es porque no tenían un pastor. Porque los pastores dispersan, hieren las ovejas, las lastiman. El Señor dijo, ay de aquellos que obran así, de tal manera. Aquellos que son indolentes y no les importa el daño que puedan causarle a las personas. Son insensibles. Son contados como un número nada más y no les interesa realmente que las personas puedan cambiar. Una hermana me decía en un momento que me encontraba en depresión, había perdido un ser querido. Durante años concurría a una iglesia, una catedral, y jamás nadie se me acercó a preguntarme por qué cada día estaba ahí. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué estaba triste? Nadie se acercó a preguntarme por qué vivía en esa condición. A nadie le importó, a nadie le interesó. Ese no es el corazón de Dios. El corazón del Señor se conmueve y se compadece ante la necesidad. Las personas se encontraban sin pastor, así como muchos hoy están sin pastor. Quizás esté escuchando este mensaje que una persona que dice, yo no congrego porque no encuentro un lugar de sana doctrina, entonces estoy así siguiendo lo mío. Personas que están viviendo hoy las peores consecuencias, dificultades en su vida, porque fueron lastimados y hoy no encuentran la manera de volver a los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. No les importó dañar, no les importó destruir, no les importó el corazón de esas personas, lejos de tener el sentimiento del Señor, de compadecerse. Lejos de decir, bueno, voy a dejar de atender lo mío, lo personal, mi tiempo, quizás mi tiempo que ellos fueron a tomarse un momento necesario de descanso, merecido después de la tarea, de la labor que estaban haciendo, pero entendían que mejor era poder ayudarlos, mejor era poder servir a aquellos que hoy estaban pasando necesidad. Se trata de ese alimento que el Señor le dijo a los discípulos que tenía.
Ellos necesitaban ahora recobrar las fuerzas, descansar, porque de tanto ir y venir ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero ahora ellos iban a proveerse de un alimento diferente. Ahora ellos encontrarían la fuerza en el servir a Dios. Encontrarían el ánimo y la esperanza para sus vidas en el servicio al Señor. Muchos de los que han ido a este viaje pueden decirte que sus fuerzas fueron renovadas, que su vida fue cambiada, porque pudieron ver la necesidad, pudieron acercarse al corazón necesitado, aquel que hoy está sufriendo, aquel que fue desechado, despreciado por el mundo. Pero sin embargo el Señor se acerca y se compadece de su corazón. El Señor lleva una palabra y un mensaje de esperanza para aquel que hoy se encuentra así, como una oveja que no tiene pastor, como una oveja que no sabe a dónde va, como una oveja que está desprotegida, con miedo, sin saber a dónde ir, que le falta el alimento porque no puede proveerse para sí misma. Dice la palabra del Señor: rebaño perdido fue el pueblo mío. Sus pastores lo extraviaron y lo hicieron ir vagando por las montañas. Anduvo por montes y collados y se olvidó del lugar de su reposo. Sus pastores los hicieron errar y los hicieron vagar por lugares peligrosos. Y las ovejas se olvidaron del lugar de su reposo. Se olvidaron dónde podían volver para encontrar el descanso. Se olvidaron, dice la palabra. Mi pueblo era como ovejas perdidas, mal guiadas por sus pastores, que las dejaron perderse en los montes. Iban de un monte a otro y hasta olvidaron su corral. Por culpa de los pastores hoy hay personas que están en la calle. Personas que había una promesa y una palabra del Señor en sus vidas, pero están hoy rendidos en la calle, sin esperanza, sin poder creer que esa palabra que en un momento Dios habló a su corazón, algún día se cumplirá. Porque no tuvieron las herramientas para salir adelante en su matrimonio, no tuvieron las herramientas para salir adelante en su familia, no tuvieron las herramientas para pelear con los vicios, para pelear con su carácter. No les proveyeron las herramientas, solamente les dieron un momento, un show, una emoción simplemente. Pero sin la palabra de Dios te faltará la instrucción. Sin la palabra de Dios te quedarás sin herramientas. Dirás qué linda que estuvo la reunión, cómo cantamos, adoramos al Señor, cómo luego la gente comenzó a recibir del Señor, cómo oraron por los pastores, cómo oraron por aquellos invitados. ¿Y tú? Y tú te quedas sin fruto, sin crecimiento. Y pasan los días y tú no aprendes. Y cuando venga el tiempo duro, no sabrás qué hacer. Y aquellos que deberían cuidarte se comportarán así. Mi pueblo era como una oveja perdida, mal guiada por sus pastores. ¿Sabes cuántas personas me dijeron estaban guiando mal mi vida? Porque no veía los resultados, porque las cosas no iban bien. Porque me di cuenta que no era la voluntad de Dios, no era la palabra de Dios lo que estaban enseñándome. Ahora el Señor se encuentra con esta circunstancia y dice la palabra: y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor se acercó a su corazón y comenzó a enseñarles. El Señor comenzó a hablar a sus vidas. Así como Dios se acerca a la necesidad hoy, aquella oveja que se siente perdida, extraviada. Pero la palabra de Dios se acerca a tu corazón. El Señor se acerca a tu corazón. Porque Él sigue siendo el mismo. Quizás tú digas: bueno, nos trasladamos, nos movimos a un lugar para predicar la palabra. Pero el que hace la obra es Dios. Aquel que se acerca a los corazones y se compadece del que sufre, sigue siendo el Señor. La obra es del Señor. Dios nos movió para ir y predicar la palabra en un lugar donde la gente nos decía: aquí nadie lo hace. En un momento fuimos a evangelizar el centro de aquel lugar, y pasando por un edificio había un joven que estaba armando un cigarrillo de marihuana, y le entregué un tratado, un panfleto,
Y me dijo: Dios te bendiga, hermano. Caminé unos pasos y dije: ¿por qué me dijo así? Yo fui sabiendo lo que estaba haciendo él, como diciendo: no importa lo que estés haciendo, esto es para ti. El Señor vino a buscarte a ti. Así que me volví hacia él y comencé a hablarle la palabra de Dios. Le dije: mira, yo sé que te estás drogando en este lugar. Yo sé que quizás tú digas: no es el momento para que nadie me venga a hablar de Dios. Pero si estoy aquí es porque el Señor salió a buscarte y esta es la oportunidad. Él me dice: sí, yo quiero acercarme al Señor, pero no puedo cambiar. No puedo dejar, me gustaría ir a la iglesia, pero tampoco es que encuentre un lugar. No sé a dónde ir. Comencé a hablarle la palabra de Dios a aquel que estaba a punto de drogarse. Un amigo de él se acercó también y comencé a hablarle a los dos. Comencé a hablarle de que era la oportunidad, de que era el momento, de que puedan abrir su corazón. Era el tiempo, porque nosotros estábamos allí para hacer una tarea del Señor, para predicar la palabra de Dios. Y no en vano recorrimos esos kilómetros para poder predicar el mensaje de salvación. ¿Sabes? Cuando viajamos a aquella ciudad, ni bien salimos de este lugar, comenzamos a enfrentar la lucha, las dificultades. No hicimos unos kilómetros nada más y una rueda se destrozó. Y ya vienen los pensamientos de decir: no, y si nos volvemos, y si regresan. Porque a veces es así. Nosotros sabemos que detrás de una lucha hay una gran bendición. Pero a veces el Señor lucha el corazón de aquel que quizás aún no ha enfrentado esas luchas en su vida. Pero viajamos a aquel lugar luego de muchas horas. No es que es una gran distancia, pero las dificultades hicieron que fueran muchas horas de viaje. Y llegamos a aquel lugar y sin descansar y sin dormir, fuimos a predicar la palabra de Dios. Fuimos a predicar el mensaje del Señor. Así como los discípulos, el Señor les dijo: es necesario que descansen, es necesario que tengan un momento de reposo. Pero luego al llegar a aquella ciudad, a aquel lugar, vieron la necesidad de la gente y tuvieron que obrar, tuvieron que hacer la voluntad de Dios. Así fuimos a predicar con los hermanos en medio del cansancio, en medio quizás de las horas sin dormir. Pero sabíamos que teníamos que hacer la voluntad del Señor. Teníamos que predicar la palabra de Dios. Las luchas tenían que ver con la bendición que el Señor nos iba a dar, con las cosas que el Señor iba a hacer en aquel lugar. Comenzamos a predicar la palabra y hubo oposición. Querían sacarnos de aquel lugar, querían que nos fuéramos, que apagáramos los equipos, que nos vayamos de ahí. Pero sin embargo comenzamos a predicar la palabra de Dios, el mensaje de la fe. Y a pesar de que el enemigo trató de frenarnos, trató de detenernos, predicamos la palabra de Dios. Vidas aceptaron a Cristo, vidas se reconciliaron con el Señor. Oramos por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que estaban en necesidad. El Señor estaba haciendo una obra maravillosa. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Había una gran bendición en camino. Y ya no importaba el cansancio o cómo estuviésemos, había una obra que hacer. Aquellos jóvenes, comencé a hablarle del Señor. Y en un momento le dije, en medio de la calle, en una vereda, la gente pasaba. Le digo: ¿quieren que ore por sus vidas? Y ellos dijeron: sí, pastor, ore por nosotros. Somos jóvenes que queremos cambiar. Uno de ellos dijo: mi familia va a la iglesia, pero yo me alejé de Dios. Y le pedimos al Señor que haga un milagro en nuestra vida, que de alguna manera nos lleve a los caminos nuevamente, pero estamos en las drogas, no podemos cambiar, no podemos salir. Y en medio de aquel lugar oré por aquellos jóvenes. Dios nos llevó a hacer una obra tremenda aquel lugar. Dios abrió puertas de una manera terrible. En aquel lugar que fuimos a quedarnos con los hermanos, en aquel lugar que parecía producto de la casualidad, pero sin embargo había un plan y un obrar de Dios. Porque la persona que nos prestó aquel lugar dijo: no, ustedes son de Dios, no voy a cobrarles nada porque vengan aquí, para que se queden, para que compartan la palabra. Porque sabía que era un obrar de Dios. Pero Dios tenía preparado una bendición para su vida.
Dios tenía preparada una bendición de antemano para su corazón. A veces decimos, Señor, tú harás tantas cosas por mí. Realmente tú me amas, porque cuando tú no tienes las fuerzas quizás para congregar, está escuchando este mensaje hoy, quizás diga, yo no tengo la fuerza para congregarme a la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios se hace viva, real. Yo le decía a aquella mujer, quizás tú no tenías las fuerzas para acercarte a la iglesia, pero el Señor te trajo la iglesia a tu casa. El Señor te trajo la palabra de Dios y la bendición del Señor a tu casa. Aquella mujer terminó aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. El Señor hizo un milagro en su corazón. ¡Aleluya! Y levantaremos una radio en aquel lugar. Aquella mujer que se convirtió dijo, voy a darles este lugar para que levanten la radio. Y la palabra de Dios no vendrá un día, sino que cada día habrá palabra de Dios en aquel lugar. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito eres, Señor. Dice la palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dios quiere enseñarte. Dios se acerca a tu corazón, ve tu necesidad y Dios quiere enseñarte la palabra de Dios. Dios quiere enseñarte para que tú tengas las herramientas. Ahora, dice la palabra que luego de esto, la hora ya era muy avanzada. El Señor estaba allí junto a la multitud atendiendo sus necesidades. Había una multitud demandante, un grupo de discípulos que estaban cansados del trabajo, de la tarea que venían haciendo, pero sirviendo al Señor. Y la hora ya apremiaba, ya se hacía tarde. Entonces dice la palabra que al estar en medio del desierto, en medio de aquel lugar, ellos dijeron, Señor, despídelos para que vayan a los campos, las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Para los discípulos la solución se encontraba en despedirlos y bueno, que cada uno pueda atender su necesidad. El Señor había atendido su necesidad espiritual, pero esta palabra viene a enseñarnos que el Señor no solamente está interesado en aquella necesidad espiritual que hoy tú puedas tener. Algunos vienen a los caminos de Dios para que Dios pueda atender su necesidad material. Dios no está interesado solamente en tu necesidad material, sino también en la condición de tu corazón. De nada te servirá hoy tener prosperidad y bendición si Dios no está en tu corazón, si no tienes la paz del Señor. No podrás disfrutarlo, no podrás realmente entender lo que has recibido, lo que tienes. El Señor quería enseñarles una bendición completa. Para los discípulos la solución estaba en, bueno, Señor, despídelos, ya es tarde, estamos en el desierto, ¿de dónde sacaremos para alimentar a esta gente? No. Dile que se vayan para que cada uno pueda resolver su necesidad. Pero el Señor no. El Señor miró de otra manera y dijo, no. La respuesta no está en decirle que cada uno resuelva su problema. La respuesta no está en decirle que se vayan porque ya era tarde y nosotros no sabíamos cómo hacer para poder sustentarlos. La respuesta no estaba en sacarse el problema de encima, sino en entender que uno es parte de esa respuesta. Es decir, hay personas que están en la calle hoy. Hay personas que están sufriendo, que están en situación de calle. Hay personas que están en el alcohol, en las drogas, en depresión, que no tienen ganas de vivir. Y tú podrías decir, bueno, que cada uno atienda su problema, que cada uno vea cómo va a salir adelante, que cada uno enfrente sus dificultades. Ellos le dijeron, Señor, despídelo porque ya es tarde para que vayan y consigan un alimento. El alimento espiritual ya lo habían tomado. El alimento espiritual el Señor ya se los había compartido porque dice la palabra que el Señor les enseñaba. El Señor comenzó a enseñarles, a hablarles al corazón. Pero te quería enseñar algo más. No solamente ese alimento el Señor quería proveerles. Había un alimento más para su corazón. Pero los discípulos debían aprender algo aquí. Tú eres parte de la solución. Mientras que tú dices, bueno, Señor, ¿y cómo se resolverá? ¿Y cómo se hará esto o aquello? La respuesta está en ti. ¿Qué harás tú para ayudar a esa gente? ¿Qué harás tú para ayudar al necesitado? ¿Qué harás tú para ayudar a aquel que está en la calle, a aquella mujer que hoy está sufriendo? ¿Qué harás tú para ayudar a aquel que hoy está enfermo? ¿Qué harás tú para poder llevar la bendición a otros? No es, Señor, bueno, mira, Señor, y ayuda a aquellas personas.
No, el Señor te hizo a ti. Levántate, prepara un alimento, ve y predica la palabra. Ora por los enfermos, ora por aquellos que están mal en su corazón. Levántate y haz tú la obra. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. El Señor les dijo: denle vosotros de comer. Ustedes tienen un alimento allí que no se dan cuenta. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. No los despidan. No les diga que se vayan así en necesidad. Ayúdenlos. Denle ustedes de comer. Pero lo que pasa es que lo que yo tengo para dar es muy poco. Lo que yo sé es muy poco. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Qué es lo que sabes? Lo que tienes, ponlo en las manos de Dios. Y aquello que te parece que es poco para ti, el Señor lo multiplicará. Y muchos serán alimentados por esa palabra, por ese alimento. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Esto es una siembra. Tú no puedes cosechar lo que no sembraste. Es algo irracional pensar así. Pero el hombre piensa así. El hombre piensa cosechar amor donde nunca sembró amor. El hombre quiere cosechar que la gente lo respete cuando él no respeta a los demás. Quiere ser valorado cuando él no valora a otros. Quiere que la gente pueda ver cuando está mal, cuando necesita ayuda, cuando él a nadie ve. La vida es una siembra. De la manera que quiere que te traten y que sean contigo, así tú debes hacer con los demás. Tú eres parte de la solución y no del problema. Tú ves las iglesias de hoy y cuando ves gente en la calle, cuando ves sufrir la desigualdad, tú te das cuenta que ellos son parte del problema y no de la solución. Hay iglesias que dicen Cristo la solución, pero ellos son parte del problema. No te ofrecen ninguna solución, te sacarán el dinero, te robarán los sueños, manipularán tu vida. Harán pensar que conoces a Dios y que estás cerca de Dios, pero no te das cuenta cuán lejos estás. El Señor se está acercando a tu vida hoy por medio de esta palabra. Dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dice el Señor: yo voy a poner un pastor conforme a mi corazón para que te enseñe. Yo voy a poner un pastor para que te guíe. Yo pondré un pastor conforme a mi corazón para que te enseñe la palabra de Dios, con ciencia, con inteligencia, con sabiduría de lo alto. El Señor pondrá palabras, bendición, para que tú puedas ser instruido en tu corazón. El Señor dice: te daré un corazón, te daré pastor conforme al mío. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Alguien guiará tu vida. Hay personas que dicen: no, yo ya no creo en eso. Tú necesitas ser guiado. Tú necesitas que alguien pueda guiar tu corazón. Y la palabra de Dios es aquella que será la guía para ti. Pero hay momentos que quizás te falten las respuestas, que haya dudas en tu corazón y necesitas que alguien pueda enseñarte. El Señor les enseñaba porque ellos no tenían pastor. Y se conmovió, así como me conmueve ver la gente así, que no tiene pastor, que nos dice: ¿cuándo va a haber una iglesia de ustedes aquí? Porque no tenemos a dónde ir. ¿Cuándo habrá un ministerio así que pueda enseñar la verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá alguien que realmente se interese en nuestro corazón y no en nuestro dinero? ¿Cuándo habrá alguien que le importe algo más allá de sus propias vidas? ¿Cuándo habrá siervos de Dios que no le importe el lujo, la ostentación o su manera de vivir, sino el corazón y la necesidad de aquellos que sufren? Pareciera algo difícil de encontrar hoy. Y es así. Las iglesias son parte del problema. Las iglesias que mienten, que engañan, que introdujeron herejías en la iglesia. Hace un tiempo atrás comentaba que en una iglesia en Nigeria hacía que los niños sean desplazados, maltratados, torturados, porque dicen que son niños que están endemoniados.
los niños brujos. Y en vez de la iglesia abrirle la mente a la gente de toda esa locura, religiosidad, falsedad y mentira, son aquellos que introducen a las personas a pensar así, a abandonar a sus hijos en la calle, a dejar sus sobrinos, a maltratarlos, a encerrarlos, a encadenarlos. La iglesia que debería ser la solución. El Señor le dijo, denle ustedes de comer, ustedes son la solución. Ustedes tienen las herramientas. Deberían solucionar este problema. Pero ellos son parte del problema, parte de la destrucción. Si la iglesia estuviese firme y fuerte en su corazón, hay muchas circunstancias que no estarían ocurriendo como hoy lo están. Pero son estos tiempos los que estamos viviendo. Y Dios acerca el corazón y se compadece de aquel corazón que hoy está así como una oveja que no tiene pastor, que no sabe a dónde ir. Quizás tú llegaste aquí por primera vez y tú dices, yo no sé a dónde ir. Llegué aquí buscando una respuesta, una salida, porque prácticamente ya no tengo esperanza. Nada me ha funcionado. He intentado salir, he entrado en una iglesia, en otra, en otro lugar, y todo fue lo mismo. Todos fueron iguales, en mayor o en menor medida fue lo mismo. Nadie pudo hablarme al corazón, nadie pudo hablarme del amor de Cristo. Nadie pudo acercarse a mi necesidad. Mientras que estábamos compartiendo la palabra en aquel lugar, me gozaba porque veía un hermano que hace muy poquito tiempo llegó a esta iglesia en necesidad. Él llegó aquí atravesando las peores luchas, las peores dificultades, enfrentando el tener que vivir en la calle, el tener que pasar tiempo sin comer, el tener que enfrentar las críticas de los demás, aquellos que no entienden. Mientras que tú tratas de perseverar en el camino, de acercarte al Señor, estar en situación de calle, es una circunstancia muy dura en el corazón. Dios estaba tratando con su corazón y obrando en él. Y en un momento él tenía pensamientos de ya no continuar más. Ya las fuerzas se habían debilitado, a pesar de que estaba escuchando la palabra, a pesar de que uno le hablaba. Pero hay momentos donde el dolor y el quebranto es tan duro que la vida se hace muy difícil. Y este varón me dijo, pastor, ya no quiero seguir. Ya no quiero continuar. Es muy duro esto. Y a veces uno se pregunta por qué tiene que enfrentar tantas cosas duras en la vida, tantas circunstancias difíciles en el corazón. Pero sin embargo Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mientras que quizás tú dices, yo no entiendo cuál es el propósito y el plan para mi vida, pastor. Y quizás sea la duda en tu corazón hoy. Aquel varón tampoco entendía cuál era el plan y por qué estaba aquí. Pero aquel que estaba en necesidad, aquel que estaba enfrentando las peores dificultades en su corazón. La palabra de Dios nos enseña que cuando alguien está en necesidad, tú no lo puedes ir y decir, vaya, Dios te bendiga. Y dejar que la persona se vaya así en esa condición, con hambre, en necesidad. Y decirle, bueno, oraremos por ti. Porque si tú cierras tu corazón ante la necesidad, entonces ¿dónde estará el amor de Cristo? ¿Dónde estará el amor de Dios? Y le doy gracias a Dios, porque es un motivo de orgullo el entender que hay personas que comprenden la palabra de Dios para ponerla por obra. Porque cuando algunos están enfrentando necesidad, hay algunos que dicen, Señor, tu palabra dice que en un momento fuiste forastero y te recogí. Estuviste en la cárcel y te visité. Estuviste desnudo y te cubrí. Y dice la palabra, y te preguntarán, ¿cuándo, Señor, hicimos esto? Por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. Y así un hermano dijo, yo voy a llevarlo a mi casa. Yo voy a estar con este hermano. Este hermano ahora está compartiendo la palabra de Dios. Su vida cambió, salió adelante. El Señor le dio una nueva oportunidad. ¡Aleluya! No solamente palabras. Porque el amor no consiste en palabras, dice la Escritura, sino en que tú puedas demostrar ese amor. Y aquel que está en necesidad, hoy su vida ha sido cambiada. Y no solamente su vida, sino que estaba predicando allí con nosotros.
impartiendo bendición y contando su vida y su testimonio a otros que estaban en la misma condición. Está maravilloso el obrar de Dios. Que hay momentos que tú dices, no entiendo, pastor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito para mí? Confía en el Señor, deja que el Señor te guíe, que Él te lleve. Él quiere llevarte a tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio para tu vida. ¡Aleluya! Hay algo que debes entender. Dios quiere que prediques su palabra con tu boca, con tu cuerpo, con tu vida, con tu trabajo, con todo lo que haces. Ese es el plan, que prediquemos la palabra de Dios. Ahora cada uno tendrá un llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. De alguna u otra manera el Señor reparte dones conforme así como Él quiere. Pero el propósito y el plan de Dios para tu vida es que te levantes como un hombre de fe, que compartas la palabra de Dios, que enseñes, que prepares tu corazón para poder dar, que seas parte de la solución y no del problema. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra del Señor que el Señor se compadeció de ellos al verlos que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Dios quiere enseñarte hoy, y lo que debes pedirle: Señor, enséñame cada día. Cada día, Señor, es una oportunidad para que me enseñes algo nuevo. Habla a mi corazón. Si tú quieres ver algo de Dios, nacerá de esa relación. Habla con Dios. Señor, muéstrame. Señor, enséñame. No entiendo esta palabra. Señor, no entiendo si debo ir o no debo ir a hacer esto. Señor, ¿tengo que hablarle a esta persona o no tengo que hacerlo? Señor, ¿tengo que entrar en este trabajo o no? Señor, ¿hay bendición detrás de lo que estoy por hacer? ¿Es parte de tu plan? Comienza a hablar con Dios, a pedirle, a preguntarle al Señor. A veces queremos respuestas cuando no hacemos preguntas. Pregúntale a Dios y el Señor contestará a tu corazón. Él hablará a tu vida. Quizás tú digas, es algo difícil. El Señor lo hará. Y si tú te preguntas, ¿cómo me hablará Dios? Y te hablará por alguien que de repente esté compartiendo algo y será tu experiencia, será tu duda. Abrirás la palabra del Señor y Dios te hablará y te mostrará. Quizás escuchando un mensaje, una prédica, hablándote por medio de un sueño. ¿Sabe Dios cómo lo hará? Pero si hay algo que estoy seguro es que el Señor te hablará. El Señor hablará a tu corazón porque a Él le interesa que tú entiendas que Él quiere tener una relación cercana a ti. Y cuando Dios te hable algo, ve y hazlo. Si Dios te dice, ve y predícale a esa persona, hazlo. Porque comenzarás a agudizar tu oído y Dios te hablará nuevamente. Ve y habla, ve y predica, ve y muévete. Y cuando tú obedezcas la voz de Dios, irás perfeccionando tu oído, así como un músico que de repente no entiende de tonos, de notas, pero a medida que su oído va perfeccionándose, comienza a entender. Y tu oído comenzará a perfeccionarse y comenzarás a oír la voz de Dios. Algunos dicen, ¿cómo es eso? Dios me habló. Dios nos habla en el corazón. ¿Y cómo entendemos que es de Dios? Cuando yo caminé y de repente hice unos pasos y dije, tengo que volverme, yo sentí que Dios me habló a mi corazón. Porque lo que estaba haciendo era parte de una obra de Dios. Y yo sentí que ese varón iba a escucharme. Yo sentí que tenía que hablarle. Había un plan de Dios. Había un propósito de Dios en su corazón. Le di mi número de teléfono. Le dije que me llamaran. Que cualquier cosa que necesiten, que me podían escribir. Que no teníamos iglesia en aquel lugar, pero cada vez que vayamos a aquel lugar, le hablaría para que puedan venir y escuchar la palabra, para que pueda orar por ellos. Esos jóvenes estaban tocados en su corazón. Dios quería acercarse a sus vidas. Y Dios quiere usarte a ti para hacer esa obra. Y cuando tú atiendas, tú serás reconfortado, tú serás lleno en tu corazón. Cuando tú hagas la obra de Dios, el Señor los llevó a los discípulos a que fuesen a un lugar desierto para que pudiesen tener reposo, descanso. Pero ellos fueron llenos en aquella tarea. A pesar de que no podían entender lo de los panes y los peces. Pero nuestro corazón se llena en medio de nuestro servicio, en medio de lo que damos a Dios. Nosotros estamos aquí preparando el alimento, pero nosotros estamos siendo saciados con lo mejor del Señor.
Ahora es tiempo de que tú abras tu corazón a Dios y le digas, Señor, ¿cuál es el plan con mi vida? Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Entiendo que es predicar. Entiendo, Señor, que tú me llamas a que sea una persona de bendición. Háblame, Señor. Dame las señales para que entienda, Señor, que tú estarás conmigo. Y una vez que Dios te muestre esas señales, ya no dudarás más. Entenderás que el Señor te respaldará, que Él hablará por ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme una vida nueva, y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.